Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en su espacio favorito. Espero que estén disfrutando de un día radiante, lleno de energía y positividad. Aquí en nuestro canal, siempre estamos listos para sumergirnos en temas que nos hacen reflexionar, reír y por supuesto encendernos con la chispa que nos caracteriza. Hoy vamos a pisar un terreno, un terreno resbaladizo. Un lugar donde la moral se pone a prueba, las reglas se doblan y los corazones laten al ritmo de la prohibición. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de esos romances que florecen a la sombra, esos amores que nacen entre las paredes de la oficina, las relaciones entre jefes y empleados. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque vamos a desatar una tormenta de pasiones ocultas, secretos inconfesables y consecuencias que podrían cambiar vidas para siempre. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Sí, ya saben. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con contenido jugoso, revelador y por supuesto, siempre aderezado con el toque de picante que tanto nos gusta. Suscríbanse porque nuestra familia sigue creciendo a pasos agigantados y queremos que todos ustedes formen parte de esta aventura. Vamos, no se queden atrás. Ahora sí vamos al meollo del asunto. El amor, esa fuerza imparable que nos arrastra como hojas en el viento, a veces nos lleva por senderos inesperados, a veces peligrosos. Y cuando el amor se cruza con el poder, cuando la jerarquía laboral entra en juego, las cosas pueden complicarse de una manera explosiva. Imaginen la escena: una oficina moderna, con ventanales que ofrecen vistas impresionantes de la ciudad, llena de estrés, deadlines y montañas de papeleo, pero también de miradas furtivas, sonrisas cómplices que se esconden detrás de la pantalla del ordenador y una tensión que se puede cortar con un cuchillo de mantequilla. El jefe, ese hombre carismático e inteligente con una labia que convence a cualquiera y una posición de poder que atrae como un imán a los metales. El empleado, quizás recién llegado, con ambición, talento fresco y una chispa en los ojos que no pasa desapercibida, una energía contagiosa que ilumina la estancia. La química surge inevitable, inexplicable, como un rayo que cae en medio de la noche. La atracción es mutua, innegable, una fuerza que los empuja el uno hacia el otro. Y de repente la oficina, ese lugar de trabajo, de responsabilidades y objetivos, se transforma en un campo minado de emociones reprimidas, de deseos secretos y de sueños prohibidos. ¿Pero por qué estas relaciones son tan prohibidas? ¿Por qué generan tanto revuelo y controversia? Bueno, las razones son múltiples y complejas. En primer lugar, el poder, esa palabra que lo cambia todo. La dinámica entre jefe y empleado es inherentemente desigual, una balanza que siempre se inclina hacia un lado. El jefe tiene la capacidad de influir en la carrera del empleado, en su salario, en sus oportunidades de ascenso y desarrollo. Esta diferencia de poder puede hacer que cualquier relación romántica sea cuestionable, incluso si, en apariencia, parece consentida. Realmente el empleado tiene la libertad de decir no cuando la persona que le atrae también es la persona que controla su futuro profesional. ¿Existe realmente un consentimiento genuino cuando hay una jerarquía de por medio? Luego está el tema de la ética, ese conjunto de principios y valores que guían nuestro comportamiento. Muchas empresas, conscientes de los riesgos que implican estas relaciones, tienen políticas estrictas sobre relaciones entre empleados, especialmente entre superiores y subordinados. Estas políticas buscan proteger a la empresa de posibles demandas por acoso, discriminación o favoritismo. Imaginen el escándalo que se desataría si se descubre que el jefe está favoreciendo a su pareja en el trabajo, dándole proyectos más interesantes, aumentos de sueldo injustificados o promociones que no se merece. Sería un desastre para todos. La reputación de la empresa se vería manchada, la moral de los empleados se desplomaría y la credibilidad del liderazgo se erosionaría. Y por supuesto, no podemos olvidar el chisme, ese ingrediente inevitable en cualquier oficina que se precie. ¡Ay, el chisme! La oficina es un hervidero de rumores, un caldo de cultivo para especulaciones y malentendidos. Una simple conversación en el ascensor, una mirada prolongada en la sala de reuniones, un almuerzo juntos en un restaurante cercano, y la bola de nieve comienza a rodar, creciendo a medida que avanza. Los compañeros de trabajo empiezan a sospechar, a hablar a sus espaldas, a especular sobre los motivos y las intenciones de los involucrados. El ambiente se vuelve tóxico, cargado de envidia, resentimiento y desconfianza.
Tanto el jefe como el empleado se sienten constantemente observados, juzgados y criticados, como si estuvieran bajo el implacable escrutinio de un gran hermano. Ahora bien, no todo es drama y tragedia en el mundo de los romances prohibidos. A veces, muy pocas veces, estas relaciones pueden florecer y convertirse en algo real, algo duradero, algo que trasciende las paredes de la oficina. Pero para que eso suceda, se necesita honestidad, transparencia y sobre todo, respeto, mucho respeto. Respeto por la empresa, por los compañeros de trabajo y, lo más importante, respeto por la otra persona, por sus sentimientos, por sus aspiraciones y por sus límites. Si te encuentras en una situación así, si sientes que la chispa ha saltado con tu jefe o con uno de tus empleados, es crucial que te hagas algunas preguntas difíciles, preguntas que te obliguen a confrontar la realidad y a evaluar las posibles consecuencias. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Estás buscando una aventura pasajera o aspiras a algo más profundo y significativo? ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus actos, tanto a nivel personal como profesional? ¿Estás dispuesto a poner en riesgo tu carrera, tu reputación y la estabilidad de tu vida? ¿Estás dispuesto a enfrentar el juicio de los demás, las críticas, los señalamientos y el ostracismo? Si decides seguir adelante, si decides apostar por ese amor prohibido, debes ser consciente de que el camino no será fácil, que estará lleno de obstáculos y desafíos. Tendrás que ser extremadamente cuidadoso con tus acciones, evitando cualquier apariencia de favoritismo, cualquier indicio de que estás utilizando tu posición para beneficiar a tu pareja. Tendrás que mantener la profesionalidad en todo momento, separando el trabajo del placer y evitando que la relación personal interfiera con tus responsabilidades laborales. Y en algún momento probablemente tendrás que considerar si alguno de los dos debe buscar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, para evitar conflictos de interés y para proteger la integridad de la empresa. Pero, ¿qué pasa si la relación termina mal? Ahí es donde las cosas se ponen realmente feas, donde el drama alcanza su punto álgido. Un romance roto en la oficina puede convertirse en una pesadilla para todos los involucrados, un infierno en la tierra. El resentimiento, la venganza, el acoso, todo esto puede surgir, como fantasmas que regresan del pasado para atormentar a los protagonistas. El ambiente laboral se vuelve insoportable, cargado de tensión, rencor y desconfianza. Incluso puede haber consecuencias legales si el empleado siente que ha sido discriminado, represaliado o acosado por haber terminado la relación. Por eso es tan importante pensar con la cabeza fría antes de dejarse llevar por la pasión en el trabajo, antes de cruzar esa línea que separa lo profesional de lo personal. Es importante recordar que las decisiones que tomamos pueden tener un impacto no solo en nuestras propias vidas, sino también en la vida de los demás, en la vida de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras familias y de nuestros amigos. Y ahora, hablando de consecuencias, quiero contarles algunas historias, algunos casos reales de romances prohibidos que terminaron en el más absoluto infierno. Imaginen a Laura, una joven ambiciosa, llena de talento y con una sed insaciable de éxito, que trabajaba en el departamento de marketing de una importante empresa de cosméticos. Su jefe, Ricardo, era un hombre atractivo, poderoso, con una sonrisa que derretía el hielo y una mirada que penetraba el alma. Era admirado por todos en la empresa, tanto por su inteligencia como por su carisma. Laura se sentía halagada por su atención, por sus cumplidos, por sus invitaciones a almorzar en restaurantes exclusivos de la ciudad. Poco a poco la amistad se convirtió en algo más, algo que trascendía las conversaciones sobre estrategias de marketing y análisis de mercado. Comenzaron a verse fuera del trabajo, a compartir secretos, a confesarse sus miedos y sus sueños, a enamorarse perdidamente. Pero la relación era un secreto a voces en la oficina, un rumor que se propagaba como un incendio forestal. Los compañeros de trabajo de Laura la miraban con envidia, con desconfianza, con resentimiento. Los rumores volaban por los pasillos, distorsionando la realidad y alimentando las sospechas. Y cuando Ricardo le dio un ascenso a Laura, cuando la nombró jefa de un nuevo proyecto estratégico, las sospechas se confirmaron. Todos creían que Laura había conseguido el puesto por sus encantos, por su capacidad para seducir a su jefe, y no por su talento, por su dedicación y por su arduo trabajo. La presión era insoportable. Laura se sentía culpable, avergonzada, humillada. Ricardo, por su parte, se mostraba cada vez más distante, más evasivo, como si se arrepintiera de haber iniciado la relación. Finalmente la relación terminó, dejando un reguero de dolor y desilusión.
Ricardo volvió con su esposa, buscando la estabilidad que había perdido, y Laura se quedó sola, desprestigiada, con su carrera en ruinas y con el corazón hecho pedazos. Otro caso, Carlos, un empleado leal, dedicado y con una ética de trabajo intachable, se enamoró perdidamente de su jefa, Sofía. Sofía era una mujer inteligente, exigente, con una visión estratégica envidiable, pero también amable, comprensiva y con una gran capacidad para inspirar a su equipo. Carlos admiraba su liderazgo, su visión, su pasión por el trabajo, su capacidad para convertir los sueños en realidad. Un día se armó de valor, respiró hondo y le confesó sus sentimientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para su sorpresa, Sofía le correspondió, revelando que también sentía algo por él. Comenzaron una relación secreta, llena de encuentros furtivos en lugares discretos, de mensajes codificados que se enviaban a través del correo electrónico y de llamadas telefónicas que se hacían a escondidas. Al principio, todo era emocionante, divertido, como un juego peligroso que los mantenía alerta. Pero pronto, la tensión comenzó a pasarles factura. Sofía se sentía culpable por engañar a su marido, con quien llevaba casada más de 10 años, y Carlos se sentía frustrado por no poder mostrar su amor en público, por tener que ocultar sus sentimientos. La situación llegó a un punto crítico cuando el marido de Sofía descubrió la infidelidad, gracias a un mensaje de texto comprometedor que encontró en el teléfono de su esposa. El escándalo fue mayúsculo, un tsunami que arrasó con todo a su paso. Sofía perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. Carlos tuvo que renunciar para evitar más problemas, para proteger su imagen y para alejarse del foco de la tormenta. Ambos quedaron marcados por el estigma del romance prohibido, condenados a vivir con el peso de sus decisiones. Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando el amor se mezcla con el trabajo, cuando la pasión nubla el juicio y se toman decisiones impulsivas. No estoy diciendo que todas las relaciones entre jefes y empleados terminen mal, que estén condenadas al fracaso. Pero sí estoy diciendo que hay que ser muy consciente de los riesgos y las consecuencias antes de tomar una decisión, que hay que sopesar cuidadosamente los pros y los contras y que hay que actuar con responsabilidad y madurez. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles algunas cosas importantes, algunos consejos que pueden marcar la diferencia entre un final feliz y una tragedia. Primero, la honestidad es fundamental. Sean honestos consigo mismos y con los demás. No se engañen ni justifiquen sus actos. Reconozcan sus sentimientos, pero también sean conscientes de las limitaciones y los riesgos. Segundo, la transparencia es clave. Si deciden seguir adelante con una relación, sean transparentes con la empresa y con sus compañeros de trabajo. Informen sobre la situación y tomen medidas para evitar conflictos de interés. Tercero, el respeto es esencial. Respeten a la otra persona, a la empresa y a las políticas de la empresa. Mantengan la profesionalidad en todo momento y eviten cualquier comportamiento que pueda ser interpretado como acoso, discriminación o favoritismo. Y sobre todo, recuerden que el amor no lo justifica todo, que no es una excusa para saltarse las reglas, para dañar a otros o para poner en riesgo su propio bienestar. A veces es mejor renunciar a un amor prohibido por intenso y apasionado que sea, que poner en riesgo tu carrera, tu reputación, tu felicidad y la estabilidad de tu vida. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este tema tan candente. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre los peligros y las complejidades de los romances prohibidos en el trabajo. En resumen, hoy exploramos el terreno minado de las relaciones románticas entre jefes y empleados, analizando las dinámicas de poder, las implicaciones éticas y las posibles consecuencias. Vimos cómo estos romances pueden surgir, los desafíos que enfrentan y las devastadoras repercusiones que pueden tener tanto a nivel personal como profesional. Recuerden siempre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto en cualquier relación, especialmente cuando se cruza con el ámbito laboral. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes de estos romances prohibidos. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo así? Me encantaría leer sus opiniones y sus historias. No se corten. Y antes de irse, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con contenido interesante, entretenido y por supuesto siempre con el toque de chispa que nos caracteriza. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo.
Nos vemos en el próximo. Besitos.